el debate está servido. Yo creo que nos plantea que los datos está el negocio y que obviamente ahí hay unos temas de derecho y de vulnerabilidad, sobre todo en el tema de la infancia, que hay que atender. Y obviamente para ello hemos llamado y invitamos tanto al profesor Carlos Guzmán y como a la profesora Luz Estela Tobón al escenario una vez que concluya la participación del doctor Durán y además de eso de Valentina Fagiati de la Fundación Peter Haberle de la Universidad de Granada. Francisco, como aquí el Pechacucha, digamos, ha sido como una especie de metodología base que tiene algunos elementos característicos y otros que los vamos flexibilizando como si fuera un chicle. Eso es el encanto también de tratar de buscar un punto medio. Ellos no tienen la metodología Pechacucha, ellos van a hacer sus 2 intervenciones en 15 minutos, cada una, máximo, y una vez de esos 15 minutos, sí damos paso a la participación del profesor Carlos Guzmán y Luz Estela Tobón bajo esa modalidad de mesa que estamos llevando a cabo aquí, es decir, unas preguntas, y la idea es retomar un poco las posiciones que ellos han expuesto, obviamente, y reflexionarlas para generar ese procedimiento. Así que, Francisco, son las 10:35, no soy alemán, pero pareciera, tenemos 1 hora, máximo 1 hora y cuarto de cierre, media hora para ti, desde ahora. Bueno, no estamos viendo ahora mismo, supongo que luego veremos al ponente. Saludo, aparte de los que están aquí presencialmente, a los que nos están viendo en el streaming y saludo al organizador del 8º simposio de la sociedad digital, de los retos de la sociedad digital, al doctor Said. Además, bueno, amigos, casi familia ya son bastantes simposios que llevamos participando. Y a todos los participantes también desde la Universidad del Norte, pues bueno, con este hermanamiento científico que estamos desarrollando un poco de forma pionera. Disculpamos también los problemas técnicos que puedan surgir, pues, pero bueno, que estamos hablando de TICs, estamos hablando de sociedad digital, pues creo que procede, ¿no?, el uso de estos medios digitales, ¿no? Yo voy a hablar un poquito en esta mesa dedicada al derecho a la infancia e Internet de los problemas que se producen en los centros de enseñanza en España y bueno, y en Andalucía. Aquí estamos en la región, ¿no? Allí es el Departamento Atlántico, aquí estamos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que además es la más poblada y de las más grandes en extensión en España. Y bueno, estamos teniendo problemas aquí en la escuela respecto a la protección de datos y respecto sobre todo al uso y al abuso en ocasiones de las tecnologías de la comunicación y de la información, ¿no? Bueno, nadie se nos escapa que estamos llegando a un punto en que, jugarlo para acá, en que se ha convertido en un problema el uso por parte de los menores y en ocasiones la ansiedad que hay, ya hay síndromes diagnosticados en la ansiedad por el uso de las nuevas tecnologías que provocan por el uso constante, por la necesidad de estar conectado permanentemente, y hablábamos esta mañana que puede interferir incluso en otras actividades y no se está dando hasta el momento la educación ni a adultos ni a los centros escolares del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Creo que uno de los principales problemas, las nuevas, bueno, ya no son nuevas tecnologías, la sociedad digital se ha incorporado totalmente a la sociedad, la educación se hace en digital, la vida se hace offline y online y se confunden ambas, y en ese sentido es necesario ya no solo la alfabetización digital, esa ruptura de la brecha digital, ¿no?, que todos tengamos acceso a esas tecnologías y sepamos cómo usarlas correctamente, ¿no? Esa es una parte. ¿Cómo controlamos? Pues en las redes sociales la privacidad, por ejemplo. Los jóvenes han migrado, ¿no? Cuando ya hay muchísimos estudios que demuestran
que empezaron la red social principal siendo Facebook para los jóvenes, ¿no? Resultó que después se apuntaron sus padres, sus abuelos a Facebook y los jóvenes huyeron a Twitter. Finalmente ahora se refugian en WhatsApp porque dicen que tienen, en WhatsApp o en Viber, porque dicen que tienen más privacidad, porque puedes hacer tu propio grupo, ¿no? Tu grupo que solo sabes, tienes controlado exactamente cuáles son las personas que van a acceder a ese grupo y al final esos problemas que teníamos de control de la privacidad, al final, claro, que no es tanto la educación en privacidad, sino que los propios menores migran hacia donde tienen un mecanismo en el que su privacidad, porque están interesados más que en la protección de sus datos personales, en la protección de su propia imagen, sí en la protección de su intimidad dentro del grupo, ¿no? De que sus imágenes, su información, sus sentimientos sean no de dominio público, sino de las personas que ellos quieren que accedan, ¿no? Y aunque eso lo permiten las redes sociales, determinadas redes sociales, requiere un esfuerzo que directamente en otro medio pues, lo garantiza pues, la forma en la que está preconfigurado el medio, ¿no? Incluso tenemos los problemas que se están dando también en ese uso de todo lo tecnológico en la enseñanza. Primero, hay que destruir el mito. A veces el mero uso de las TIC no mejora el aprendizaje. A veces es una extraordinaria herramienta de aprendizaje, pero a veces también lo impide. Y tenemos que trabajar también en esa educación sobre cómo se usa, ¿no? Cuándo se usa y con quién se usa, ¿no? Pues ya hay problemas familiares, ¿no? O sea, familias donde tienen que establecerse igual en la escuela normas acerca de cuándo se usa un smartphone, cuándo se pueden usar estas tecnologías, ¿no? Cuando nos sentamos en la familia ya, nos sentamos a la mesa o con los amigos dejamos los móviles encima de la mesa. Cada vez se oye más gente que realiza estas prácticas. Cada vez en más escuelas a la entrada se deja el móvil encima de la mesa del profesor o se deja el teléfono encima de la mesa del profesor porque impide el aprendizaje. Nos estamos encontrando ya también en la universidad que tenemos ciertos problemas por el uso de las tecnologías, ¿no? Porque bueno, los alumnos están con su ordenador portátil teóricamente enganchados a la clase, pero a veces pues, el profesor nota, ¿no? Que no es lo que está sucediendo, ¿no? Otros problemas que se están dando en la escuela, aparte de que ha habido que hacer una regulación, ¿no? Porque incluso había una rebeldía, ¿no? O sea, entramos entre el derecho a la propiedad, a lo privado, y el derecho a la educación, que también es un deber, ¿no? Y lo encontramos en centros públicos, sobre todo, que ante el requerimiento a dejar el medio electrónico, no deje usted aquí el móvil, había una rebeldía por parte de los alumnos e incluso denuncias hacia el centro educativo por apropiación indebida de los medios electrónicos, ¿no? Bueno, esos problemas ya están apareciendo leyes, igual que aparecieron leyes cuando empezamos a tener problemas de disciplina hacia el profesorado, de no respetar suficientemente al profesorado, pues aparecieron normas que establecían que los profesores se consideraban como autoridad pública, es decir, que insultar a un profesor, que cualquier vejación, cualquier falta de autoridad puede ser considerada igual que a una autoridad pública, a una fuerza de seguridad, ¿no? El segundo problema que nos encontramos es el tema del consentimiento, ¿no? En la protección de datos es fundamental la prestación del consentimiento. En los adultos no hay problema, en los niños pues sí tenemos que saber cuándo se empieza a considerar que un menor puede prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Y además tenemos que saber que dentro de los centros educativos se tratan determinados datos personales que se categorizan dentro de la normativa de datos personales como datos especialmente sensibles o especialmente protegidos, ¿no? Un ejemplo, el tema de la religión, ¿no? En España, bueno, la religión católica, todavía muchos centros son concertados, vienen de ideología pues, totalmente católica, que además se respeta, ¿no? O sea, se le respeta la ideología al centro cuando recibe un concierto educativo, es decir,
un apoyo público para que esa educación sea igualmente gratuita, porque el artículo 27 de nuestra Constitución garantiza una educación pública y gratuita hasta los 16 años de edad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos ahí tratando, pues se elige si se hace religión o no o se quiere hacer educación para la ciudadanía o educación en valores, pues una alternativa. Normalmente suele haber una alternativa solo, no tenemos tantas alternativas. Otras religiones se quejan de que no hay un tratamiento igualitario también. Nosotros tenemos también, bueno, mucha religión islámica y también judía, incluso otras religiones cristianas, la evangélica, que no es la católica dominante, ¿no? Y bueno, aparte de esas consideraciones que no vamos a entrar, sí ha surgido la polémica del tratamiento de esos datos por parte del colegio de este menor está haciendo la asignatura de religión o no está haciendo la asignatura de religión, visto que los datos sobre creencias políticas, creencias religiosas, sobre salud e incluso los que afectan a menores son datos especialmente protegidos, se pueden tratar en el colegio, evidentemente se tienen que tratar, tienen que ser objeto de tratamiento, y la jurisprudencia lo que nos ha dicho y los dictámenes de la Agencia de Protección de Datos es que no determina que un alumno haga la asignatura o no de religión, no significa que sea de una determinada religión, de una determinada confesión religiosa, y por tanto no se han considerado ahí esos datos como especialmente protegidos, ¿no? O sea, tienen las mismas normas de tratamiento que el resto de los datos, de llevar un fichero público que controla la Agencia de Protección de Datos, pero no una protección adicional, ¿no? El consentimiento, ¿desde cuándo puede prestarse? Puede prestarse, se ha establecido finalmente a los 14 años. Existió un tiempo la polémica porque en la legislación, en el Código Civil, se establecía, bueno, también la edad de madurez, ¿no? Para muchos temas, para oírte en un juicio, para oír la opinión de un menor en un juicio, se establece a partir de los 12 incluso, y menos edad si el menor tiene juicio suficiente, tiene madurez suficiente, ¿no? Sin embargo, para el acceso a estas redes o para el consentimiento sobre la propia imagen, establece la legislación de protección de datos los 14 años. Es decir, a partir de los 14 años podremos participar en una red social, podrá el menor consentir sobre el uso de su propia imagen, porque tenemos otra de las cuestiones que más se han planteado es que por seguridad en los centros, ya sean públicos y más aún en los privados, se ha establecido en muchos casos videovigilancia. Y la videovigilancia nos entra a otra problemática, ¿no? Primero, eso está sometido a dos normativas. Una es la que protege la intimidad, el honor y la propia imagen de los menores. Una ley en el caso de España orgánica del año 82, y el tema de la protección de datos porque se definimos como dato cualquier información sobre una persona física que pueda ser identificada a través de ese dato o sea identificable de una forma sencilla una vez que tenemos ese dato. Y lógicamente con la imagen pues sucede que sí, que es muy fácil identificar a las personas, y más en la sociedad de la información, donde es muy fácil meter el nombre de una persona en el Google y cualquiera ya que tenga un Facebook, por ejemplo, sale su imagen en el Google, ¿no? Y estamos acostumbrados a buscar a la gente, ¿no? Oye, voy a ver qué dice Google de esta persona, ¿no? Voy a ver, y sale la imagen, ¿no? Tenemos a ver el Google Imagen y ahí tenemos la imagen de la persona, ¿no? ¿Qué pasa con estos datos especialmente protegidos de imágenes de menores? Pues que se necesita previamente el consentimiento, y si son menores de 14 años, ese consentimiento debe ser prestado por los responsables legales de los menores. Y ahí empezamos en otra guerra, ¿no? Otra guerra que es, bueno, ¿qué pasa con los menores cuya custodia pues, es discutida, ¿no? Pues estamos en un proceso de divorcio. ¿Qué pasa una vez que ha habido un divorcio? ¿Qué pasa? Yo tengo la custodia o la mujer tiene la custodia o el marido tiene la custodia, y ¿qué pasa
con esa prestación del consentimiento. Pueden prestarla ambos, indistintamente. Porque una cosa es quién tiene la guarda, quién está al cuidado del menor diariamente, independientemente de que la otra parte tenga unas visitas. Estamos trabajando mucho en la custodia compartida, se está incentivando mucho más que antes la custodia compartida, pero lo normal hasta ahora, la regla general, ha sido que la custodia no sea compartida, sino que la tenga una de las partes y el otro progenitor tenga solo un derecho de visitas, pero eso no interfiere en la patria potestad, en quién es el responsable legal del menor, con lo cual ambos pueden consentir el tratamiento de esos datos, es decir, mi hijo va a salir bien, su imagen va a salir en la web del colegio o va a salir o va a aparecer en las cámaras de videovigilancia que se han puesto dentro del colegio. Ahí entramos en que no en cualquier caso se puede establecer videovigilancia, ¿no? Sino que se necesita hacer una ponderación de la proporcionalidad de esa medida. Es decir, se Francisco, puede poner, ahí ya hay informes, hay 5 minutos, 5 minutos. instrucciones. ¿Estamos fuera de tiempo? Sí, si entra Valentina, estamos ya descuadrándonos. Bueno, pues termino diciendo, ¿no?, que en este caso hay que ponderar. ¿Es necesaria, es adecuada y es equilibrada esa medida o no? Por ejemplo, una de las instrucciones dice, pues para saber si se fuma en los baños del colegio, no es ponderado poner cámaras de seguridad. O sea, tiene que estar justificado en un daño más grave que ese, ¿no?, por ejemplo. Y con eso termino. Muchas gracias y le doy la palabra a Valentina Falla. Sí, vale. Mientras pasa Valentina, a través del chat de Skype te mandé la URL en donde pueden seguirnos tranquilamente y ver también la imagen del público, así como de la sala. Valentina, somos todos tuyos. 10 minutos, 15 minutos máximo. Francisco te comió un pedacito de la torta. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al profesor Francisco Javier Durán Ruiz por su invitación. Es para mí un placer estar hoy en este congreso para hablar de una temática tan actual e interesante como los derechos fundamentales del menor en la era de la sociedad digital y de la información. Al respecto, es importante considerar que Internet ha abierto las puertas al desarrollo de un nuevo mundo, a una sociedad más abierta y libre que ha permitido superar las barreras espacio-físicas y temporales y rediseñar las relaciones personales, sociales, políticas y económicas, configurándose cada vez más como un recurso global dotado de una dimensión universal y supranacional. En la denominada sociedad digital y de la información, todos los derechos y libertades del individuo se encuentran profundamente imbricados y entrelazados a la red, encontrando en esta un presupuesto esencial para su desarrollo y efectivo ejercicio. Indiscutible es la adquirida relevancia constitucional del fenómeno Internet. En este sentido, el contenido tradicional de la mayoría de los derechos fundamentales conocidos en las constituciones ha tenido que adaptarse y conformarse a esa nueva realidad. Hoy en día se habla, por ejemplo, del derecho a la libertad informática o a la intimidad frente a la recogida, a la conservación, a la elaboración, así como a las sesiones de datos personales. Y se habla, por ejemplo, del derecho a la participación social o política a través de Internet. Asimismo, se crean nuevos derechos y principios constitucionales, como el derecho al olvido, o el derecho al anonimato, o el derecho a la neutralidad de la red, en relación con la necesidad de que el tráfico en Internet reciba el mismo tratamiento sin discriminación, restricciones o interferencias. Esta exigencia de protección de la esfera más íntima de las personas se hace aún más fuerte en el caso de los menores, que pueden ser especialmente vulnerables frente al uso de Internet y en general de las nuevas tecnologías.
De ahí la necesidad de adoptar medidas que no solo aseguren al menor el derecho de acceso a Internet para que pueda aprovechar al máximo las potencialidades de las tecnologías como parte de su desarrollo social y cultural, ofreciéndole conocimientos y permitiéndole beneficiarse de la aprendizaje digital, sino que protejan adecuadamente sus datos personales de contenidos y conductas ilícitos, tales como el ciberacoso y en general de los riesgos que pueda comportar la dimensión online. Internet se ha convertido en parte integrante de la vida de los menores. Por esto se plantea la necesidad de proteger sus datos personales tanto con respecto a las informaciones o imágenes que el menor podría colgar en la red haciéndolas públicas, como en relación con todos aquellos datos que el menor podría recibir y que podrían ser perjudiciales para el desarrollo de su personalidad y peligrosos para su misma incolumitad. El análisis de algunos datos nos ofrece un cuadro bastante interesante, aunque preocupante al respecto. Según los datos de la Comisión Europea recabados en el marco de la Agenda Digital para Europa, el número de menores que utiliza las redes sociales, por otra parte, en constante aumento en edad comprendida entre los 13 y los 16 años, se cifra en el 77% y el porcentaje de los menores en edad comprendida entre los 9 y los 12 años en el 38%. En España, según el Plan de Confianza en el ámbito digital correspondiente al periodo 2013-2015, el 91,8% de los menores entre los 10 y 15 años de edad en 2013 han accedido a Internet, el 95,2% a través de un ordenador desde su vivienda o centro de estudios. Y en esta línea, atendiendo también a los datos del grupo de investigación de ONIR, el Quehacer Educativo como acción, el 34,2% de los españoles entre los 12 y los 18 años cuenta cosas de ellos mismos o de su familia en la red, sin en muchas circunstancias ser consciente de lo que se pueda compartir con amigos y conocidos y lo que en cambio debería quedarse en su esfera más íntima. Tampoco son conscientes de la necesidad de delimitar la esfera pública de la esfera privada y de los distintos ámbitos en los que el menor se encuentra actuar, laboral, social, escolar y familiar. La mayoría además no consigue distinguir el entorno en línea y el entorno fuera de línea y no piensa en las repercusiones que tales comportamientos pueden suponer, sobre todo a largo plazo, y que las informaciones que se cuelgan en la red pueden permanecer ahí por mucho tiempo. Por su parte, los padres están cada vez más concienciados de la necesidad de supervisar el uso que sus hijos hacen de Internet y prestan atención también a sus ciberamistades. Y por último, en lo que concierne a los riesgos de Internet, de los datos de la Comisión Europea se deduce que 4 de cada 10 niños han encontrado algún riesgo y que el ciberacoso se ha convertido en uno de los problemas más graves y actuales del acceso de los menores a Internet. Abordar el tema de los derechos fundamentales del menor y su protección en el entorno virtual, considerando tanto los aspectos positivos como negativos del acceso a Internet y las medidas de protección que se han adoptado o que se deberían adoptar en dicho marco, es una tarea muy compleja. Al respecto, Stefano Rodotà habla de las 5P: privacidad, participación, propiedad, protección y pornografía. La idea central a partir de la que se desarrollan las 5P es que Internet contribuye sin duda al desarrollo de la persona del menor, pero requiere también de la adopción de medidas que lo protejan de los riesgos que Internet esconde.
el menor tiene, como cualquier persona, derecho de acceder a Internet y participar en la comunidad virtual. Tiene derecho a expresarse y manifestar libremente su pensamiento, pero a la vez necesita también que este acceso sea consciente y seguro y que se puedan defender adecuadamente sus derechos a la privacidad, categoría que incluye el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor, a la propia imagen y el derecho a la protección de datos personales. La exigencia de protección de tales derechos abarca no solo su dimensión individual, sino que se refiere también a las formaciones sociales que constituyen la base para el desarrollo de su persona y el respeto a su dignidad. Cuando un menor difunde datos personales en la red, compartiéndolos con los demás usuarios, en muchas circunstancias no se da cuenta que en cierta medida pierde el poder y el control sobre los mismos y no es consciente de las consecuencias que el uso de tales informaciones por otras personas podría provocar en el futuro y de que se podrían vulnerar sus derechos fundamentales. En lo que concierne a su protección, tales derechos están regulados tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ámbito internacional y europeo. Sin embargo, como observa también la Comisión Europea, aunque el marco jurídico actual sigue siendo adecuado, se requiere la adopción de un marco jurídico más sólido y coherente en materia de protección de datos en la Unión Europea, con una aplicación estricta que permite el desarrollo de la economía digital en el mercado interior, otorgue a los ciudadanos el control de sus propios datos y refuerce la seguridad jurídica y práctica de los operadores económicos y las autoridades públicas. Respecto del ordenamiento español, atendiendo al artículo 20, apartado cuarto de la Constitución, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia constituyen un límite a los derechos derivados de la libertad de expresión, las denominadas libertades de comunicación, sobre todo cuando su ejercicio puede afectar a los menores por su especial vulnerabilidad frente a determinados contenidos. El interés del menor debe considerarse, por lo tanto, no solo como un límite al ejercicio de las libertades de comunicación, sino más bien como el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, en primer lugar, sus padres o tutores. Este principio ha sido reiterado también en el artículo 24, apartado segundo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual el menor es titular de derechos fundamentales y su interés superior debe ser objeto de una consideración primordial por parte de las autoridades públicas y de las instituciones privadas. Entre tales derechos adquiere una relevancia especial. Un minuto. Vale. El derecho a la protección de datos personales, que la Carta reconoce en el artículo 8 como un derecho fundamental, autónomo e independiente del derecho a la protección de la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 7 de la Carta y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me queda un minuto solo. Vale, entonces... ok, intento pasar a las conclusiones. Vale. Para concluir, tras este breve cuadro sobre la protección de los derechos del menor en Internet, es oportuno preguntarse cómo se pueden entonces reducir o al menos controlar los riesgos que Internet comporta para los menores. La protección del menor en Internet, atendiendo también a los criterios adoptados por la Comisión Europea,
debería desarrollarse en torno a 4 pilares. El primer pilar se refiere a la alta calidad de los contenidos creativos y educativos para los niños y los adolescentes, estimulando su producción y promoviendo experiencias positivas. El segundo pilar se refiere a la concienciación y difusión de conocimientos sobre un uso seguro de la red, mediante la ampliación de las actividades de sensibilización y participación de los jóvenes. El tercer pilar se refiere a la creación de un entorno seguro para los niños en línea, mediante el uso de configuraciones apropiadas a su edad, una mayor disponibilidad y control por parte de los padres. Y por último, el cuarto pilar se refiere a la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil, mediante el uso de sistemas que permitan identificar en modo más rápido los materiales de pornografía infantil, por ejemplo, a través de canales de notificación y retirada del material y los instrumentos de cooperación judicial y policial. Estos objetivos se configuran como una tarea compartida que involucra a la sociedad en su conjunto, a las administraciones públicas, a las empresas, a los padres, a los educadores y a los mismos menores. Solo mediante la cooperación entre todos estos actores, el acceso a Internet podrá ser más seguro y los menores más protegidos. Terminado. Bueno, muy bien. Un aplauso. Invitamos, obviamente vamos a seguir conectados con nuestro evento asociado. Les invitamos además de seguirnos en nuestra página www.uninorte.edu.co/reto digital. También tener acceso al evento que se está transmitiendo también online a través de la URL congresouniversia.com, www.congresouniversia.com. Ellos, como nosotros, estamos en este reto y tratando de establecer un diálogo. Para ello, les invitamos al profesor Carlos Guzmán y Luz Estela Tobón también a participar ahora en un diálogo un poco más ampliado, en donde obviamente tienen también derecho de palabra tanto el doctor Durán como Valentina en cuanto a un conjunto de preguntas que hemos pensado, formulado para dinamizar un poco más esta última mesa de la primera sesión, bloque de la mañana, de este 8º simposio. Al respecto, sería interesante, a la luz de lo que plantean tanto Francisco como Valentina en Granada, ¿por qué es pertinente la promoción de la transparencia de las instituciones existentes en nuestras sociedades de Internet? ¿Cuáles creerían ustedes que son esos pilares fundamentales de justificación de esa transparencia en un marco de una sociedad digital como estamos viviendo actualmente? Tendrían 5 minutos de respuesta cada uno para darle un poquito de espacio a ellos también. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Elías, por esta invitación. Disculpa, Francisco, a través del Skype el chat de Skype, yo te mandé la URL. O sea, es una cuestión de acceder a esa URL, ingresar al evento para que tengan acceso directo de lo que estamos viendo y de esta sala. Vale. Adelante, Luz. Bueno, ahí vamos. Decía que muy buenos días a todos, que gracias a Elías por esta invitación tan interesante, además de estar hermanados con este evento también, con el congreso que se está desarrollando en España. Siempre pensar en Internet pues implica pensar en sus usuarios, incluyendo a los niños. Eso parecería lógico, pero en Colombia no siempre es así. La legislación en realidad que protege a la infancia es inexistente casi, y en Colombia estamos más dirigidos a pensar la problemática de la pornografía infantil que se está dando en Internet. Entonces, cuando pensamos en transparencia, estamos pensando acerca de cómo proteger a los niños sobre su acceso a sitios o a información relacionada con la pornografía, o cómo proteger a los niños
de la manipulación de sus imágenes como pornografía, ¿sí? Pero yo quisiera como modificar un poco, porque además, Elías, ¿se puede? Sí, claro que sí, esto es lo Yo interesante. quisiera sobre todo también, para la preparación de este evento, Elías, nos habías pasado como Sí. unos temas básicos y que yo quisiera complementar con lo que dijeron los colegas españoles. Ellos hablaron acerca de problemáticas que se desarrollan a partir del uso del Internet de los niños. Y a los niños, y yo quisiera como enfocarme por ahí para que iniciáramos. Entonces, a los niños hay problemáticas en el uso de Internet como usuarios, pero además también hay problemáticas de ellos como víctimas del Internet, ¿sí? Yo estoy realizando en estos momentos una investigación doctoral acerca de los derechos de los niños en el contexto de la educación familiar, y he recogido un trabajo de campo más o menos con 80 familias, y de esas familias yo quisiera traerles a ustedes, compartirles problemáticas que ellos resaltaban sobre los niños y el Internet y en general el acceso digital. Entonces, la primera problemática que ellos resaltaban era en cuanto a los niños y las actividades que podían realizar a través del Internet, o las personas con las cuales se podían relacionar. El Internet no es transparente en cuanto a quién está detrás de la máquina, y los niños se enfrentan a ese peligro, ¿sí? Ahora, ¿cómo controlarlo? Si es que los mecanismos de control parental, por ejemplo, no pueden con ello, ¿sí? El acceso de los niños a actividades que van en contra de ellos, como por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay actividades que terminan siendo trabajo infantil, aunque en principio no se consideran trabajo infantil. Por ejemplo, para poder participar en vidas virtuales, en estos juegos virtuales en línea, donde se construyen una identidad virtual y tienen una casa virtual y todo, resulta que los niños trabajan virtualmente. No solo hay poniendo el muñequito e ir a su trabajo, no. El programa le dice, para poder obtener dinero virtual, tienes que promocionar entre tu red de amiguitos la adquisición de una camiseta, la adquisición de un pin que te lleva a otro sitio, que te baja una canción, que te baja. Entre los niños trabajan virtualmente y están dedicando horas a trabajar en función de compañías que ganan dinero gracias a ese trabajo, y los niños ni siquiera están protegidos por una relación laboral, y por el contrario los niños están sustrayendo tiempo de estudio para dedicarlo a estas actividades. ¿Quién se está lucrando de ello? Ni siquiera estamos reflexionando al respecto, ¿sí? También otro de los temas que resaltaban las familias era en cuanto a los tiempos de utilización de los aparatos electrónicos. Francisco lo comentaba en cuanto al colegio, pero no solo en cuanto al colegio, en la casa. Los niños están perdiendo tiempo de socialización con sus padres, tiempo de compartir con sus padres, aunque ahí hay una paradoja, porque a veces los padres en la era actual, donde trabajan muchísimo, en Colombia se supone 8 horas, pero en realidad los padres dedican 10, 12, 14 horas de trabajo, llegan a la casa tan cansados que agradecen que sus niños estén entretenidos con el Internet, con sus aparatos electrónicos, y no molesten. Además, porque el Internet les suple otra carencia, y es que los niños tienen tareas que los padres ya no se acuerdan cómo resolverlas. Por ejemplo, un papá me comentaba sobre el inglés, me decía, yo no tengo ni idea del inglés, y el Internet lo ayudaba a ello. Entonces, claro, hay una problemática, el niño pierde tiempo en el hogar, pero a la vez los padres a veces descargan algunas de sus funciones de cuidado, de acompañamiento escolar, en fin, en el Internet, y se sienten aliviados. También trae problemas ese tiempo en cuanto a que los niños pueden abstraerse del mundo real. A veces los niños están tan metidos en el Internet que ya no saben ni en qué realidad están viviendo, si la virtual o cuál. Los tiempos de la salud, los tiempos de utilización de todos estos aparatos llevan a problemas de salud. El sedentarismo que genera lleva a problemas de salud. Otra problemática entonces es la transformación, y ya está para cerrar porque me estoy extendiendo, es la transformación de paradigmas sociales. ¿Cómo así? Algunos padres me comentaban acerca del problema, por ejemplo, de ver al niño todo el día dándose golpes con alguien en un juego virtual.
¿sí? Entonces, esa transformación del paradigma, por ejemplo, de cuáles son los valores que debería defender la sociedad. Yo no sé si ustedes conocen un juego, San Andreas. Claro, porque está conectado aquí. Francisco, ¿Cierto? ponte en silencio, por favor. Gracias. En San Andreas, y así hay muchos otros juegos, en San Andreas una de las actividades que los realiza el problemas de la jugador es violar. Virtualidad. ¿Qué? ¿Actualizo dónde? Francisco, te estamos viendo, te estamos escuchando. Ponte ahora en ya. silencio porque está terminando la intervención y sería interesante, terminó, Francisco. digamos, tener el diálogo. Es que te estamos escuchando mientras hablas con el técnico. Vale. Sí. Gracias. Entonces, para finalizar, en San Andreas, por ejemplo, una de las actividades del usuario es violar, golpear, asesinar, y bueno, y es común a muchos juegos. Entonces, ¿Entendí? bueno, muchas de las mujeres que aparecen en San Andreas en realidad son prostitutas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma en cuanto a valores? Eso es otro de los peligros y que todavía no Aquí. estamos discutiendo, ¿sí? Entonces, son muchísimos Vamos, las problemáticas que entrena el uso de los medios digitales y de Internet por los niños. Que aparecen en San Andreas. Sí, en principio, Francisco, este es el encanto del reto digital, sobre todo cuando venimos de diferentes áreas disciplinares. Ahora, me parece interesante los planteamientos que señalaba Luz. Francisco. Son muchísimos los problemas. Francisco, te agradezco que quites el audio, o sea, porque te estamos escuchando, tenemos el eco, estamos volviendo a escuchar a Luz. Este es la Tobón en tu ordenador. Entonces, en principio ese es el encanto, pero bueno, a la espera de que Francisco se ponga en silencio, esperando, creo que es muy interesante lo que plantea Luz, así como Valentina y Francisco en cuanto a esos retos. En efecto, había unas preguntas y que también recondujo en esta mesa, que es Derecho, Infancia e Internet, fundamentalmente, que era esos peligros que señala. Desde la perspectiva de Carlos Humán, ¿qué peligros, además de los planteados, se deberían tener en cuenta? Vale, muy buenos días para todos. Elías, gracias por la invitación. Creo que hay una altísima coincidencia en los planteamientos que hace Francisco, que acaba de hacer Francisco, que hizo Valentina y que también acaba de hacer Luz Estela. Yo creo que lo que nos acaba de suceder desde que yo llegué a la sala, cuando no se pudo transmitir desde España y desde un automóvil la intervención de uno de los panelistas, hasta lo que nos acaba de suceder, pues es una muestra más de las ventajas, pero también de las grandes desventajas que ofrece la era de la sociedad digital. Y creo que si extrapolamos eso a la realidad que nos ocupa hoy, que es observar esta sociedad digital a la luz de los derechos de la infancia y la adolescencia, pues tendríamos que prestar muchísima atención. Me resultó muy sugerente la analogía que hizo el profesor cuando al final de su intervención planteaba unas preguntas, si el petróleo y la información podrían equipararse con la riqueza hoy en día, más o menos, y consecuentemente si esto podría más bien convertirse como en las balas de un arma que podría en últimas conducir a la destrucción. Yo creo que tiene tanto de una cosa como de la otra. Tradicionalmente, cuando se habla de riesgos de la Internet y de todas estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, principalmente dirigida a los niños, las niñas y los adolescentes, nos centramos como en lo típico. El grooming, el sexting, el ciberbullying. Pareciera ser que no existe ningún otro riesgo y nos centramos tanto la sociedad civil, los actores no gubernamentales como los actores estatales en intentar, más desde el actor estatal, en diseñar estrategias de prevención de esto. Y nos olvidamos un poco de los beneficiarios, de los consumidores de esto. Y entonces puedo enganchar acá este asunto con la pregunta que nos plantea inicialmente Elías sobre la transparencia. Yo creo que la transparencia también tiene que ver con la forma en cómo el decisor de estas alternativas de solución para prevenir estos riesgos involucra a los beneficiarios, a los usuarios, principalmente niños y adolescentes, a través de sus padres.
Creo que no son solamente los únicos riesgos estos tres que he señalado. Creo que hay uno bastante más peligroso, que puede conducirnos a muchas otras cosas, quizás aún sin explotar y sin observar, y es la altísima adicción que genera el uso de la Internet y de las redes por parte de los niños, las niñas y los adolescentes, quienes aún por su condición fisiológica y mental no están en capacidad de digerir todo ese cúmulo y ese montón de información que les está llegando a diario y que por una u otra razón ellos están teniendo un libre acceso. Bien porque en la escuela no hay controles, bien porque pareciera ser que por una suerte de facilismo el profesor en la escuela, incluso en la universidad, le estamos diciendo al niño, entre a su ordenador, coja su computador, coja la tablet, casi que para sustraerme la responsabilidad de vigilancia, y más que de vigilancia, de protección de la misma información. No estamos haciendo filtros. Pero si a eso le añadimos también lo que señalaba Luz Estela con esa tranquilidad de los padres de familia cuando llegamos a casa a medianoche para decir y solamente abrir la puerta del cuarto y ver que el muchachito o la muchachita están ahí pegados de un computador, entonces nos quedamos tranquilos porque está en casa. Creo que no está en casa el niño. El niño está en una realidad virtual absolutamente distinta y peligrosa. Yo creo que tenemos que centrar nosotros los ojos como investigadores, como formadores de estas generaciones, centrar la atención en esos problemas derivados y no en aquellos que tradicionalmente nos están vendiendo y sobre los que los estados y las administraciones andan regulando. Y luego esto de la regulación volveremos a más adelante cuando tú plantees lo que está haciendo para proteger estos derechos de la infancia y la adolescencia frente al uso de la Internet. Perfecto. Dando continuidad a esta mesa de Derecho, Infancia e Internet, dejo micrófono abierto. Yo no sé si hay alguien, allá en el fondo hay alguien que quiere intervenir. Damos la oportunidad también a los asistentes aquí en Barranquilla para intervenir, de manera tal de que tanto Francisco Durán como Valentina, Luz, Estela y Carlos Guzmán participen en la medida en que puedan. Francisco, ponte en silencio de manera tal de yo darte el pase cuando... Me interrumpir. Francisco, ponte en silencio que vamos a, digamos, hay una intervención de una persona y a partir de allí abrimos micrófono, ¿vale? Es que hemos perdido vuestro sonido. No lo has perdido, yo me he puesto en silencio. Hola. Adelante. Buenas tardes nuevamente. Quiero comentar que hablar hoy en día para hablar del Open Data es importante recordar la normatividad en Colombia y hablar de todo esto, de los derechos que tenemos sobre lo que se publica en Internet. Es importante también tener en cuenta la normatividad y es la ley 1581 del 2012 que fue reglamentada por el decreto 1377 del 2013 y es la ley del habeas data. La ley del habeas data es la que establece el derecho que tenemos todas las personas a conocer y actualizar y rectificar la información que se tiene sobre nosotros en cualquier base de datos, ya sea de una entidad pública o privada, o de cualquier información que se recoge por medio de nosotros, ya sea en puntos de venta, por medio de encuestas. Entonces es importante que así exista la habeas data. El Ministerio de las Tecnologías y las TIC reglamentó en el año 2011 el uso del Open Data aquí en Colombia y esta ley que fue establecida en el año 2012 reglamenta también cómo se debe manejar toda esta información. Y otro comentario muy interesante que hacía la doctora, y quiero comentarles algo que sucedió con un amigo que hace un año puso un aviso en el periódico donde decía busco empleada doméstica con perfecto manejo del Internet. Entonces yo cuando le pregunté eso, le pregunté, bueno, a ti solamente se te ocurre eso. Entonces me decía, no, es que yo no tengo tiempo, ni yo ni mi esposa tenemos tiempo para a veces acompañar al niño. Entonces yo necesito que mi empleada doméstica sepa navegar
sepa entrar a Google, sepa hacer búsqueda de las tareas que le ponen a mi hijo. Entonces yo le decía, bueno, interesante, ¿y le vas a pagar más o algo? Le decía yo, claro, lo que haya que pagarle. Eso fue hace como un año que me encontré con él. ¿La consiguió? Sí, la consiguió, efectivamente. Lo importante es esto. Hace una semana lo vi en un sitio totalmente diferente, me lo encuentro en la cueva y le digo, ¿cómo te fue con tu empleada? Y me dice, hombre Luis, bien, pero yo que soy un salsero a morir, el otro día voy a una fiesta y veo a mi hijo bailando champeta. Entonces le digo, ay, ¿cómo así? Sí, porque la empleada también le ponía en YouTube, cuando terminaba de hacer la tarea, le ponía en YouTube todos los videos estos de las champetas y de baile en los barrios. Entonces, eso vale la pena comentarlo para que veamos la responsabilidad que tenemos los padres en el acompañamiento de nuestros hijos con el Internet. Yo con base a ese comentario, digamos, reflexión, no sé si Francisco me está escuchando, espero que sí, ¿vale? Sin hablar, muy bien, perfecto, sí, hacia la cabeza. Dejo un poco, vuelvo otra vez a este lado para unir esa reflexión. Yo no sé cuántos de ustedes en sala y también la gente que está en Granada ha leído alguna vez los permisos cuando ustedes se descargan algún aplicativo o los permisos normativos que tiene Facebook. Todos tenemos Facebook, pero ¿quién en general? Levanten la mano en principio, hagamos esto más interactivo. O sea, todo. Y es decir, del 100% de las personas que se han levantado la mano, ¿cuántos verdaderamente hemos leído las normas, digamos, las políticas? Y allí en la política se señala algo, que ahí es donde voy al pie de la pregunta que les hago tanto a Valentina como a Francisco, como a Carlos y a Luz. ¿Cuáles son, o sea, qué medidas habría que tomar, ¿vale?, para poder, digamos, garantizar un entorno de derecho a los menores cuando nosotros como ciudadanos no sabemos ni siquiera cuáles son las leyes, normas, derechos y deberes de los diferentes espacios digitales que nosotros accedemos y hacemos uso? Porque, hombre, Mark Zuckerberg, digamos, en la normativa en Facebook, todas las imágenes que nosotros publicamos pertenecen a ellos y pueden hacer uso, bajo el cliché de mejoramiento de la experiencia. Entonces, claro, existe la Vía Data, pero hay unas zonas muy grises. Entonces, en base a esas zonas tan grises, ¿qué mejoras o claves deberían tenerse en cuenta a los ponentes aquí, a los panelistas, para mejorar ese contexto hacia los infantes? ¿Primero España? España, si me sigue Francisco. Sí. Pues, en ese sentido, comentar que creo que en ninguna parte del mundo nadie lee esas políticas de privacidad, esas cesiones de derechos que se dan al aceptar el ingreso en una red social, ¿no? En una red social o en la descarga de un programa informático que implica intercambio de imagen, de datos, de voz, todo que nos identifica y estamos cediendo todo lo que es nuestra imagen, nuestra información a través de ese medio, ¿no? De hecho, ha habido recientemente vídeos que se habían colgado a alguien personalmente, un vídeo casero que uno hace, que se hace en casa a su hijo en cualquier momento, que se han vuelto virales, que han querido contratarse por empresas para utilizarlo en campañas publicitarias y que esas personas que de repente han visto que iban a tener un lucro por ese vídeo que habían grabado, por esa publicidad a veces inusitada que habían tenido, se han visto demandados por Facebook porque Facebook era el propietario de esa información y han tenido que pagar a Facebook los derechos de imagen que habían generado, ¿no? Esas son cosas que están resueltas en otros ámbitos, como en el deportivo, ¿no? Cristiano Ronaldo sabe perfectamente quién cobra y cuánto de sus derechos de imagen, qué parte cobra el Real Madrid y qué parte cobran ellos. El resto podemos pensar ilusamente que vamos a tener un beneficio cuando ya habíamos perdido cualquier derecho sobre nuestra imagen o sobre los contenidos que hemos producido.
No sé si quiere añadir algo, Valentina. Bueno, muy poco. En realidad estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el profesor Francisco y simplemente decir que sobre todo en el caso de los menores sería necesario adoptar más medidas para proteger sus derechos, porque los menores, precisamente por su especial vulnerabilidad, no son conscientes cuando entran en Internet y se ponen en una red social de lo que están colgando y sobre todo de las repercusiones que las imágenes que cuelgan o las informaciones que se den podrían provocar y suponer a largo plazo. Simplemente eso. Carlos, muchísimas gracias a ambos. Ponernos en silencio, por fin, un momento, gracias. Carlos, Luz. Yo no sé qué tan pertinente sería hacer la comparación de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y su imagen y los derechos que él tiene porque sale o no sale, con lo fundamental que sí sería proteger el desarrollo integral del niño, la niña y el adolescente cuando se está circulando por la nube su imagen. Yo no sé cuánto podríamos compararlo. Frente a esto, yo sí creo que la ley no basta. Si se tratara de solamente una regulación de tipo legal, pues nosotros estaríamos, como decimos, de política pública orientadas a esa protección de los derechos. La ley no basta. Y creo que también tendríamos que centrar la atención en que esta relación no es unicausal, no es solamente la existencia de la sociedad digital como explicación de, yo creo que hay un montón de factores añadidos que podrían ser variables intervinientes muy importantes y que no estamos teniendo en cuenta al momento de diseñar acciones que nos permitan proteger los derechos de este significativo pero también vulnerable grupo poblacional. Luz. Bueno, aquí nos estamos encontrando con un paradigma. De un lado es la información que los niños ellos mismos montan a la red, y de otro lado, creo que lo estamos invisibilizando en esta discusión, es la información que los adultos montamos de nuestros niños o de los niños en general. Recordemos que a veces los niños están amenazados por la era digital, pero no por ellos mismos, sino por quienes tienen en casa, los papás que le ponen lo del video, las fotos. A mí me asombra ver cómo colegas o amigas o familia monta videos o fotos de sus hijos, de mis sobrinos, y no importa cómo, ¿sí? No, de hecho, ni siquiera importa cómo la niña esté vestida. Por ejemplo, salió en ropita interior, haciendo una gracia, le tomo la foto porque se ve preciosa y la monto en internet, y no me estoy dando cuenta que esa foto puede ser después manipulada por millones de depredadores que hay en el mundo de pornografía infantil. Entonces, no solo los niños están amenazados por ellos, por sus acciones, sino amenazados por terceros que incluso son sus padres. Ahora comentábamos con Carlos, precisamente acá en Colombia hay una sentencia de la Corte Constitucional, la T260 del 2012, acerca de un caso donde son los padres, pero ahora para que les cuentes bien el caso, en donde la Corte acciona porque ni siquiera es el niño quien monta su información, sino sus padres, ¿sí? Entonces hay que hacer la diferencia entre la información que monta el niño y la información que otros montan. De otro lado hay otra problemática, y es el acceso a la información. Entonces, no solo la era digital amenaza al niño por la manipulación que puede haber de su información, sino por la información y la calidad de la información a la que puede acceder el niño. A veces los padres respiran un poco diciendo, es que yo a mi computadora, al computador de la casa, le tengo control parental. Me muero de la risa. La universidad tiene control, por ejemplo, para evitar que cualquier persona entre a sitios de pornografía, en fin. Les voy a hacer una confesión. Con mis estudiantes de especialización, entrábamos hablando de estos temas precisamente. Les mostraba, les voy a dar ejemplo de cómo son eficaces los controles. Entraba a YouTube y ponía solo una palabra, niñas. Y los videos que salían con solo decir niñas, con solo teclear niñas en YouTube, que todo el mundo YouTube va y es un medio normal, no se imaginan
todo lo que sale de pornografía infantil, y yo no estaba poniendo ningún complemento a la palabra niñas. Y la universidad tiene control. Ahora, ¿cómo era que estos videos se podían acceder? Porque es que precisamente el video está montado con toda una serie de claves que no son consideradas maliciosas, porque ¿quién va a considerar malicioso o pornográfico hablar de niñas? Nadie. Y salía de todo. Entonces les mostraba, ustedes están tranquilos como padres en sus casas con el control parental que tienen. Sí, entonces hay que también ver eso. Ahora, respecto a normas, en Colombia tenemos, de un lado, como Colombia es firmante de la Convención de Derechos de los Niños, entonces vivimos en la dicotomía entre los niños tienen derecho a la información consagrado en el artículo 17 de la Convención, que además está transcrito en el artículo 34 del Código de Derechos de los Niños. O sea, es toda una parafernalia normativa. Nosotros la tenemos, sí. Y de otro lado están todas las normas, por ejemplo, el artículo 14 del Código de Infancia, que habla sobre la responsabilidad parental, donde los padres deben encargarse del cuidado de los niños, y además está el Código Civil con el artículo 260 y siguientes sobre patria potestad, en fin, o sea, normas hay. El problema es saber si los padres están realizando realmente este acompañamiento, ¿sí? Tampoco hay que vivir la satanización de lo digital, ¿sí? Lo digital también es un medio en que los niños, por ejemplo, aprenden valores como la tolerancia a la diversidad. También debería ser un medio utilizado por los padres para pasar tiempo con sus hijos. Entonces no hay que vivir tampoco la satanización de este medio, que por el contrario puede ser una oportunidad de aprendizaje, como ya lo decía la profesora Valentina, y es muy importante. Hay un concepto que a mí me llama la atención, que utiliza Rodríguez de Dios, Isabel Rodríguez de Dios, que no sé si la conocen, es una investigadora de la Universidad de Salamanca. Ella habla de alfabetización digital. Miren, no todo lo podemos responder con normas. Yo me muero de la risa en cuanto a que muchos padres ni siquiera conocen qué son los derechos de los niños. Una de las preguntas dentro de las entrevistas que estoy realizando en el trabajo de campo es: ¿qué son los derechos de los niños? Listo. Y enúnciame derechos de los niños. Entonces muchos padres confiesan: no, yo sí he escuchado de derechos de los niños, pero no tengo ni idea cuáles son. Entonces las normas las hay. El problema es difundirlas y que además las personas las entiendan, porque yo las puedo repetir como una grabadora, pero no significa que las entiendo, ¿sí? Y fuera de eso, lo que habla Rodríguez de Dios, alfabetización digital. Se requiere que, más allá que haya normas, y que lo hablaba Francisco, es aprender a cómo usar estos medios digitales, ¿sí? Porque además, lo hablaba en una entrevista, una mamá decía: pero ¿y es que yo cómo lo voy a controlar? Si a duras penas yo entro a internet, no tengo ni idea de cómo manejar el correo, esas cosas de Facebook, eso. O sea, no tenía ni idea. Entonces, no solo hay que educar a los niños, como lo resaltaba Francisco, en cuanto al uso de todos estos medios digitales, sino que también hay que alfabetizar a los padres, a los adultos. Y no solo a los padres, a los cuidadores, porque hay una realidad a la que nos estamos enfrentando y que lo resaltaba el participante, y es que muchas veces los niños no los cuidan los papás, pasan más horas de tiempo con terceras personas, la empleada del servicio doméstico o la nana, en fin, que con sus propios padres. ¿Qué están haciendo los abuelitos que los cuidan? Imagínense los abuelitos cuidando al niño, haciéndole control de su navegación en internet. Entonces hay que también tener en cuenta eso. La alfabetización digital yo creo que es una de las medidas más importantes a tomar, y ahora, es importante ahora. No sé si quisieras comentarles un poco el caso de la Corte, que es bien interesante y que ilustra esto de la puesta en peligro por terceros. No, muy brevemente, revisando esto para participar en esta actividad, pues encontramos una sentencia de la Corte Constitucional, una revisión de tutela, que se genera precisamente por el mal uso de estas nuevas tecnologías. Y es un papá que le pareció pues fácil tomarle foto a su muchachita y hacerle un Facebook a nombre de la niña. Pues la mamá parece ser que es un poco más avispada que el papá,
entonces entiende que eso no puede ser bueno para la niña, toda vez que ya ni siquiera tiene conciencia de que es un Facebook. Y entonces instala una tutela para proteger los derechos de su hija. En primera instancia la tutela le falla en contra, porque argumentaba el juez que había un derecho prevalente del niño, pues cosas también de la legislación y del reconocimiento de derechos. La señora pues recurre y esta tutela es revisada por la Corte Constitucional y en efecto la Corte considera que no hay tal interés general ahí del niño, porque este niño de 4 años no tiene la capacidad mental para discernir sobre las ventajas y las desventajas que tiene subir imágenes a la red. Y por suerte ya la Corte sienta jurisprudencia y falla a favor y entonces reitera la responsabilidad que le asiste a los padres, a los cuidadores y al Estado en la protección de estos derechos de los niños, incluso este derecho a la información y al libre acceso a la información. Ya un poco modo de cierre, darle, digamos, primero agradecer también la presencia y las intervenciones interesantes. Francisco y Valentina también, hay a modo de cierre, me parece interesante este cierre de mesa de Derecho a Infancia e Internet, llevándonos, haciendo un corte transversal entre la primera mesa inaugural, la posterior que fue de Open Data y esta, porque al final creo que todos medianamente llegamos al mismo punto, ¿no? Las normas se convierten en papel mojado si no hay gente competente o gente alfabetizada que pueda hacer uso efectivo de ello. Y, digamos, en el caso colombiano se han citado algunos ejemplos de casos que, digamos, plasman un poco que existe un aparato jurídico normativo, pero que con eso no se garantizan los derechos de los infantes y no por ello hay que satanizarlo. Esa es, digamos, en gran síntesis que hago sobre la base también de esa necesidad de construir ciudadanía para que sepan acompañar esos procesos de enseñanza. A partir de esta reflexión me gustaría, digamos, a modo de cierre, a Francisco, a Valentina, no sé si tienen algún tipo de experiencia que pueda ser interesante para plasmar cómo está la realidad española en cuanto a los pasos que se están haciendo para preservar el derecho de los infantes en Internet. Y obviamente una última palabra por parte de ambos en este primer experimento de asociación entre el segundo Congreso de la Sociedad Digital y el 8º Simposio de la Sociedad ante el Reto Digital. Francisco. Pues en el caso de España, principalmente se han creado por parte de nuestras regiones, de nuestras comunidades autónomas, observatorios que son centros tanto de investigación como, sobre todo, sí, de investigación, de observación, de estadística y de acceso, formas de facilitar el acceso a la información, que tienen tutoriales muy concretos, vídeos, materiales didácticos, fáciles, rápidos. En la siguiente mesa que tenemos nosotros aquí en el Congreso, pues vienen del observatorio, investigadores del Observatorio de la Infancia Andalucía, que establecen pues esas medidas de acceso fácil y comprensible para los menores, que además, pues precisamente estamos con la universidad, con la propia administración educativa, pues tratando de hacerlas cada vez llegar a darle más difusión a los menores. En segundo lugar, también han tenido un papel muy importante los defensores del pueblo. La mayor parte de defensores del pueblo tienen obligatoriamente, el defensor del pueblo español, un adjunto dedicado a los asuntos de menores específicamente, que ha hecho informes muy detallados, que han hecho recogida de datos para tratar problemas relacionados con el uso y con el acceso a la información y a la tecnología y su uso en los colegios. Y el problema que hemos tenido en ese sentido es que los defensores específicos que se habían creado en tiempos de mejor situación económica, por ejemplo, había defensores del menor ya concretos en Madrid
o en Cataluña, un adjunto en Andalucía, pues esas figuras han venido a menos, desgraciadamente, o sea, o han sufrido en mayor medida quizás recortes presupuestarios que han limitado realmente su labor, ¿no? O incluso han hecho que desaparezca, ¿no? El defensor en 2012, ¿no? En plena crisis, desapareció el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que la verdad tenía una larga tradición en el estudio de estas cuestiones y que estaba haciendo una labor muy importante y no se ha vuelto a crear ahora, que está mejorando la situación. No sé si Valentina también quiere... Sí, una pequeña referencia en relación con las medidas que se están adoptando para favorecer la protección del menor en el entorno virtual. Una pequeña referencia quería hacer al proyecto de ley de modificación del sistema de protección de la infancia y de protección a la infancia y a la adolescencia de 27 de febrero de 2015. En este proyecto de ley orgánica, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución española, según el cual los poderes públicos tienen la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y en especial de los menores de edad, en el artículo primero que modificaría la ley orgánica 1 de 1996 de protección jurídica del menor, en lo que concierne a los derechos y deberes de menores, dispone que los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo. También afirma, se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad y en particular identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos. Asimismo, siempre en esta medida, en relación con el papel de las administraciones públicas, en el artículo 22 ter, se establece la creación de un sistema de información estatal sobre protección de menores, para que las entidades públicas y la Administración General del Estado conozcan y hagan un seguimiento de la situación de protección de la infancia y de la adolescencia en España, no solo a efectos estadísticos, sino también de seguimiento concreto de las medidas de protección adoptadas respecto de cada menor, así como de las personas que se ofrecen para su acogimiento y adopción. Ahora bien, esta medida de momento está en fase de tramitación. Sin embargo, manifiesta un cierto compromiso del Estado español para reforzar la protección del menor en el entorno virtual y su conciencia de la necesidad de incrementar dicha protección y de adoptar medidas efectivas al respecto. Simplemente eso. Cortamos aquí. Vale. Pasamos la palabra. Elías, Bueno, ¿me permites la propaganda gratuita? Tres sí, cositas. Mire, propaganda gratuita no pagada. sí, no, claro, no pagada, no tengo que ver con nada, ninguna entidad pública, pero me preocupan los niños, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes de pronto tienen relación con niños, son padres o cuidadores, tíos, en fin, y aprovechando que nos ven en streaming. En Colombia sí hay programas en dirección a tratar de proteger a los niños en esta era digital. Le voy a hacer publicidad a tres cositas. Número uno, en Colombia la policía ahora está haciendo el lanzamiento de un software que se llama Protectio, que los padres van a poder descargar para vigilar las páginas por las cuales navegan sus hijos, ver cuándo están en riesgo, y el programa le va dando alertas
de manera simultánea a la navegación del niño le van a llegar alertas de si el niño está navegando en páginas peligrosas o si al chat con el niño están tratando de entrar en contacto con él, quién está entrando en contacto con el niño, en fin. Entonces, muy importante bajarse este programita que adquirió la Policía Nacional. El otro programa que es del Ministerio de las Comunicaciones y en fin, se llama En TIC Confío, ¿sí? Ustedes pueden acceder en línea, búsquenlo en Google y les tienen, sobre todo los papás que no están muy informados acerca de lo que Carlos mencionaba, el grooming, el sexting, todo el ciberbullying, todo esto, trae incluso un glosario lindo sobre la cuestión, hay que informarse. Y el último programita que tiene el Estado se llama Te Protejo. Te Protejo es un programa que busca la denuncia virtual, o sea, usted no va a tener que llamar a nadie, no va a tener que escribir a nadie, no va a tener que enfrentarse a la burocracia, sino que por internet usted denuncia las páginas que de pronto tienen contenido malicioso que va en contra de los 18, de los niños menores de edad. Entonces, les recomiendo estas 3 cositas que las miren un poquito. Bueno, muchísimas gracias. En principio, ya saben, Protection, En Ti Confío. Y el tercero, ¿cuál era? En Ti Confío, Protectio Te Protejo. y Te Protejo. Bueno, Francisco y Valentina, muchísimas gracias también. Le mandamos un fuerte abrazo en principio y también invitarles, como ya hicieron también el anuncio, a seguirles a través de la página congresouniversia.com y a partir congresouniversia.com, allí tendrán acceso a la visualización de todo lo que está sucediendo en este evento en la Universidad de Granada, así como también conocer el proyecto a través del cual, digamos, guarda relación este congreso, que es un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, dirigido al tema de la protección del menor, de los infantes, obviamente en Internet. Muchísimas gracias, Francisco, Valentina, Carlos y Luz. Les agradecería un fuerte abrazo y, digamos, y obviamente aplausos para todos ustedes.